A lo que vinimos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos para todos. Gracias por el apoyo. Este canal va creciendo. La verdad que me ha sorprendido el apoyo que he recibido de muchos de ustedes. Gracias por suscribirse al canal, por compartirlo y vamos a ver si entre todos vamos a ir haciendo un canal en el que le vaya subiendo cada vez más contenido. Día de varias novedades, estas últimas 48 horas en realidad, porque primero y principal se presentaron los colores, el diseño de pintura tanto de Aston Martin como de McLaren. Vamos a ver esos autos en un ratito. Vamos a hablar mucho de las pruebas que se vienen a partir de mañana en Bahrein y vamos a hablar también de la FIA que ha empezado, me parece una campaña bastante buena de informar, porque hay tantas cosas nuevas en esta Fórmula 1 que está haciendo una campaña donde está informando las novedades que va a tener principalmente el reglamento para partir de esta temporada. Lo más importante que salió en el día de ayer tiene que ver con que la Federación Internacional del Automovilismo reconoce que hay algunos proveedores de motores que han encontrado la vuelta de pasar la compresión de 16.1 a 17 o 18.1. Y a partir de eso toma una decisión que es bastante clara y que será definitiva en las próximas semanas. Y es, así no puede arrancar la temporada. No es que encontraron un gris, premio para ellos, buenísimo por Mercedes, si bien no lo nombran, todos sabemos que son los motores Mercedes, sino que dice están trabajando para solucionarlo, porque entiende la FIA que quiere que sea una carrera de pilotos, quiere que sea una carrera de ingenieros, quiere que sea una carrera de desarrollo de la Fórmula 1, pero no de ver quién le encuentra momentos o lugares débiles al reglamento. Entonces, vamos a ver cómo lo arregla y ahora vamos a meternos en alguna posibilidad con respecto a eso, que no es un tema de arreglo fácil en general, porque si Mercedes ha hecho el diseño con este tipo de motor y ha logrado marcar esa ventaja, es difícil ahora decirle que lo saque. No es tan fácil como apretar un botón o desapretar un botón para poner o no esa compresión. Entonces, es un tema en el cual se está trabajando y que va a haber resolución en las próximas semanas. De hecho, antes de la primera carrera, de acuerdo a lo que dice la FIA. Esto claramente debería, no sé si utilizar la palabra perjudicar, pero por lo menos no va a beneficiar a Mercedes la diferencia que tenía con la distancia, la diferencia de compresión en sus motores. Es decir, los motores para Mercedes, para McLaren, para Williams y para Alpine no van a tener esa ventaja que en principio parecían tener o que iban a tener por una compresión distinta. El motor, la parte de combustión del motor es una parte de la entrega de potencia y otras que ya saben que es la batería, que es 50 y 50. No deja de ser una parte realmente importante y Mercedes va a perder, hay una pequeña ventajita. ¿Cómo lo va a arreglar? No lo sé. Y en eso hay 1000 reuniones entre los 5 proveedores de motor que tiene la Fórmula 1, porque no es tan fácil como decirle a Mercedes, no, cambiarle los pistones o cambiar el sistema que tenías desarrollado para generar esta nueva compresión. No es tan fácil como para decirle a los demás, ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces, en eso hay 1000 reuniones en las cuales se está hablando técnicamente de cómo solucionarlo. Pero lo más importante para saber es que la FIA públicamente reconoce que tienen esta situación. Dos, que están trabajando en ella y que la van a arreglar porque entienden que hay que arreglarla antes de arrancar la temporada. Mucho se habla acerca de qué es reglamentario y qué no es reglamentario en este tipo de situaciones, porque hay quienes dicen, si el reglamento dice que hay que medir la compresión con el auto frío y parado, entonces no está incumpliendo con ninguna regla. Hay otra parte del reglamento que dice que los autos deben estar cumpliendo el reglamento en todo momento. Ahora, ¿cómo demostrar que no lo están cumpliendo en determinado momento? Ese es el secretito. Hay un dato que me pareció muy llamativo o impresionante, básicamente, de lo que es la Fórmula 1, y es cuando los responsables de la FIA hacen esta cuenta. Hay un reglamento en el cual se está trabajando hace muchos años. Cada equipo tiene más o menos unos 1000 empleados. De esos 1000 empleados, 200 son ingenieros. Es decir, hay 2200 ingenieros mirando el reglamento. Y a eso hay que sumarle que cada proveedor de motores tiene más de 100 ingenieros. Es decir, en total hay unos 3000 ingenieros leyendo el reglamento y viendo cómo poder desarrollar el mejor auto y el mejor motor y sacar ventaja, en el buen sentido de la palabra, de cada lugar, de cada punto, de cada coma, de cada regulación, de cada falta de regulación en la Fórmula 1. Es impresionante, sobre todo si consideramos que son los mejores ingenieros del mundo para lo que hacen y por eso están en la Fórmula 1. Ese es un tema que seguramente va a afectar, como decíamos, a los que tienen motores Mercedes. Hay otros temas que se empezarán a ver mañana con las pruebas y que tiene que ver con esto de los famosos botones y de la potencia. El otro día hice un video bastante largo explicando, y lo pueden ver en el canal, explicando cómo se utiliza la potencia y cómo hay cierta
complejidad o complicación, entre comillas, porque el auto tiene 50% de potencia que viene del motor a combustión, 50% que viene de energía. Esa energía se recupera en su gran mayoría a partir de la energía que genera el frenado. Y eso ya lo hemos hablado. Y el famoso lift and coast, que es levantar un poquito antes, porque en ese momento donde levantás y el auto está desacelerando, por más que no esté apretando el freno, ahí podés cargar un poquito más de energía. Todos esos secretos y esas vueltas se las van encontrando. Hay un video que lo pueden ver, hay cierta complejidad acerca de cómo aprovechar la energía para hacer la vuelta ideal, porque no alcanza el botón de boost de la energía para tenerlo apretado toda la vuelta de clasificación y utilizar la máxima potencia que te da toda la energía que se almacena en las baterías para usarlo en una vuelta. Hay una realidad, este sistema de energía ya se venía utilizando en la Fórmula 1. Lo que pasa que era mucho menos importante a la hora de generar potencia para el auto. Es decir, hasta el año pasado teníamos un 15, máximo un 20% de potencia que se generaba a partir de energía y que se utilizaba para defender o para atacar en ciertos momentos. Pero el DRS era tan poderoso que en general terminaba marcando una diferencia muy grande. Ahora hay dos cosas. Uno, la clasificación va a generar una complejidad porque básicamente la energía extra o el boost es una herramienta que tiene límite y que a una vuelta los pilotos van a tener que decidir en qué momento utilizarla para clasificar. Es decir, ¿dónde te conviene utilizar esa energía? ¿En una recta larga? ¿Te conviene utilizarla para acelerar más rápido, para que los primeros metros ganen una velocidad superior más alta? ¿En qué momento de la vuelta se puede optimizar la cantidad de energía que tiene disponible el auto en la batería? Eso en cuanto a la clasificación. En cuanto a la carrera todavía es mucho más complejo porque tenés esa energía que es finita y que vas recuperando a lo largo de la vuelta, pero la cantidad de energía que podés recuperar no equivale a la cantidad de energía que gastarías si utilizaras ese recurso prácticamente toda la vuelta. Entonces, hay el chiste, el secretito de cada uno de los pilotos y de cada uno de los equipos es cómo optimizar esa energía extra que tenés, en qué lugares vas a recuperar, cuánto vas a recuperar por sector, cuánto vas a tener cargado en la batería y cómo lo vas a poder utilizar, ya sea para atacar o para defender. Entonces, ahí me parece que va a haber un atractivo que seguramente, y por lo que pude averiguar, la televisión está tratando de ver cómo lo va a mostrar y que seguramente, y lo tienen muy claro desde la Fórmula 1, las transmisiones van a ir cambiando y van a ir mejorando a la medida que vayan pasando las carreras porque hay mucha cosa nueva para mostrar y para mantenernos informados a todos los que estamos siguiendo o transmitiendo en la carrera. Entonces, ese es un punto. ¿En qué momento durante la carrera se va a utilizar esa energía extra? Básicamente hay tres elementos a tener en cuenta en las carreras. Uno, el alerón móvil, trasero y delantero. Los alerones se van a abrir. Y no es que se van a abrir como teníamos el año pasado, el DRS, donde en una recta larga, y si venías a una distancia del de adelante, podías abrir el alerón trasero y ganar velocidad porque no tenías tanta resistencia del aire, no había tanto drag, se llama en la Fórmula 1, la resistencia del aire a esa velocidad. Ahora, no solamente que puedes bajar el alerón trasero, sino que también puedes hacer lo mismo con el delantero y no necesariamente tenés que estar a una distancia del de adelante, lo puedes hacer todo el tiempo. A mí me parece que va a ser una locura de trabajo para el piloto, pero que todo el tiempo marcas diferencia. A ver, en cualquier momento que estés con el auto en posición de acelerar y de medianamente una recta, y con esto incluyo alguna curva rápida también, será interesante ver quién abre o quién baja los alerones para tener mayor velocidad. De hecho, se va a generar un compromiso y de todo esto iremos aprendiendo carrera a carrera y es, en determinados circuitos, en determinadas curvas, conviene asumir el riesgo de quitarle carga aerodinámica al auto bajando el alerón trasero y el delantero. ¿Lo podés hacer sin los alerones o tenés que poner el alerón para tener el auto más pegado? Cada curva, cada escenario, cada condición de viento que tenga cada pista, cada circuito, cambiará esa decisión. Y no creo que la decisión sea la misma para todos los equipos. Vamos a ver. Hay otra cosa que tiene que ver con estos autos. El otro día hablábamos mucho de esto de los alerones, del auto que es más chico, de los neumáticos que son más chicos. Si bien mantienen la misma llanta, el mismo ring, de acuerdo al país a donde estén, mantienen el mismo de 18 inches, la realidad es que el neumático en su diámetro es un poquito más chico. Y principalmente es más chico un 10% en su ancho. Entonces hay menos superficie de contacto. Al ser más chico, al tener distintos neumáticos, al tener un reglamento aerodinámico distinto, estos autos van a perder de un 20 a un 25% de carga aerodinámica. ¿Qué significa esto primero y principal? Aparte no van a tener el efecto suelo que
que los ayudaba a ir pegado al piso. Y pongamos, por ejemplo, Eau Rouge. Eau Rouge es la curva más emblemática de la temporada en Fórmula 1. Está en el circuito de Spa-Francorchamps y es una curva que históricamente generaba a ver quién tiene la muñeca, la valentía y la actitud de hacer Eau Rouge y el auto de hacer Eau Rouge a fondo. Era el desafío de la Fórmula 1 por muchos años fue quién es capaz de pasar Eau Rouge sin levantar el pie del acelerador. Eso se transformó que en autos con mucha carga aerodinámica como los que teníamos el año pasado, con muchos años de desarrollo, porque el auto del año pasado estaba en el último año del reglamento, o sea, había mucho desarrollo, para clasificar Eau Rouge se pasaba a fondo, pero sin ningún problema. Y pongo Eau Rouge como un ejemplo de una curva que, si ustedes son amantes de la Fórmula 1 y la siguen, la van a conocer, pero hay 1000 curvas que van a generar este debate. Con un 20 a 25% menos de carga aerodinámica, de peso del aire sobre el auto, va a haber mucha curva en la temporada que antes se hacía totalmente a fondo y que ahora el piloto va a tener que decidir si tiene el auto, la actitud, los huevos, la valentía de hacerla a fondo y de cuánto arriesgar. Entonces, cada curva va a generar la complejidad de, primero, va a haber menos carga aerodinámica. Segundo, muchas curvas que se hacían a fondo ahora no se van a poder hacer a fondo y se va a tener que levantar y se va a tener que negociar. Y tercero, en cada curva, ¿cuándo te conviene tener el alerón bajo y cuándo te conviene tener el alerón alto? Por supuesto, en las curvas que son muy lentas te conviene el alerón alto, el alerón parado, el alerón bien posicionado para tener carga aerodinámica, pero en las curvas de mediana a alta velocidad vamos a ver cómo lo hace cada uno. Vamos a ver cómo lo hacen en clasificación y vamos a ver cómo lo hacen en carrera. Vamos a ver qué impacto tiene eso con respecto a los neumáticos, porque al tener carga distinta aerodinámica también va a haber un impacto distinto sobre los neumáticos, que hay mucho para probar y mucho para ver. Todo eso hay que ver en esta temporada con las cuestiones nuevas que tiene la Fórmula 1. Ahora voy a meter algunas cositas más que tienen que ver con las pruebas de mañana y con lo que iremos viendo. Antes les quiero mostrar, se ha presentado el auto del equipo campeón, así lucen los McLaren, el equipo papaya. No todo el mundo lo sabe, el año pasado me pasó que desde Argentina en algún momento me preguntaron por qué papaya. Bueno, papaya por el color naranja, básicamente. Depende del país, en algunos se utiliza más la palabra papaya, en otros no, pero bueno, lo más importante para ver es el número 1 de Lando Norris, que va a utilizar, eso ya lo sabíamos desde el año pasado, va a utilizar el número 1. El auto tiene más naranja, más papaya en la parte delantera y tiene este sponsor que le pone arriba en la parte por detrás del casco del piloto, donde está la toma de aire, color verde que no tiene nada que ver con el auto. Pero el que pone plata pinta del auto que quiere y lo pinta de la forma que quiere. Ahí está el McLaren, muy reconocible, esas llantas. Usted va a tener en cuenta las llantas o los rines, como se dicen en México, por ejemplo, o en otros países. Si bien mantienen los 18 inches, como les decía recién, hay un cambio reglamentario que también tiene que ver con las llantas. Y es, el año pasado había un mismo proveedor de llantas para todos los equipos. Y eso hacía que fuera un elemento totalmente uniforme y que era más fácil incluso para Pirelli para montar todos los neumáticos. Ahora se ha liberado el reglamento y cada equipo puede tener su propio proveedor de llantas o proveedor de rines, la parte interna. Así que vamos a ver si eso tiene algún impacto. No he escuchado, ni he leído, ni he buscado mucho acerca de qué impacto puede tener. Va a estar muy reglamentado, pero me imagino que algún impacto va a tener. No hay tanto para ver en este auto acerca de cuestiones de diseño y eso lo veremos más a partir de mañana, donde vamos a tener los autos en pista, porque esto es básicamente para mostrar los colores del auto y no mucho más. Este es el auto que genera más expectativa. El Aston Martin ha dicho Adrian Newey, que es el diseñador de este auto, primero y principal, que vienen 4 meses tarde, porque mientras todos, la mayoría de los equipos o todos, a partir del 1 de enero del 2025 tenían el auto del 2026 en el túnel de viento desarrollándolo, no hay que olvidarse que Adrian Newey pudo llegar apenas en marzo al equipo y que hasta abril no pudieron tener el prototipo de auto en el túnel de viento. Eso, sumado a que si bien hay una complejidad propia de un reglamento tan nuevo, tan distinto, tan diverso, con respecto al que veníamos utilizando anteriormente, y estamos hablando de las dos fases, de la fase del motor, de la batería y de la fase aerodinámica. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho vimos en aquella primera prueba que hizo apenas el shakedown en Barcelona, apenas para salir y dar unas vueltas como para que todo funcionara bien el equipo en su primera práctica.
vimos que era un auto que estaba muy comprimido, mucho más chico en la parte trasera, muy optimizado el tema de los espacios. Muy optimizado el tema de los espacios. Es decir, tiene directa relación con lo que está pasando adentro, con el tamaño del motor, con el tamaño de la batería, la posición del motor, de la batería, todo lo que va por adentro y cómo se optimizan esos espacios. Este auto de Adrian Newey es el que parece haber optimizado de tal manera, de la mano de Honda, que es el proveedor de motor, la forma de los espacios de la parte trasera para reducirlos por completo. Pero esto es apenas un proceso en desarrollo. Este era básicamente para mostrar los colores y el equipo Aston Martin va a seguir con los mismos colores que el año pasado. Otro tema que será interesante, que tiene que ver con la Fórmula 1, les voy a dejar, no sé, vamos a dejar el auto del campeón. Otro tema que tiene que ver con el auto del año pasado y con respecto al de este año, tiene que ver con el peso. Ya hemos hablado de que el auto es más liviano, a tal punto, y esto ha sido un trabajo que han hecho con los equipos para decidir el peso, que esto le pone una presión y una oportunidad. Y hay una relación directa a el trabajo de la batería y la aplicación del trabajo de la batería en función del peso del auto que puede tener el desarrollo en Fórmula 1 al auto que después manejamos en calle. Básicamente, ¿cuál es? Y que hay que maximizar las posibilidades para minimizar el peso. Y si eso, porque la batería no es lo mismo que empuje un auto de 800 kilos que uno de 700, básicamente, como para ponerlo fácil. Y si se puede minimizar el peso y desarrollar la batería para minimizar el peso y para que en reducir el peso no se pierda en medidas de seguridad, toda esa tecnología el día de mañana se va a aplicar a el auto de calle, que al final de cuentas tiene esta complejidad siempre. Los autos que están utilizando baterías en este momento tienen que empujar y tienen una autonomía, porque no es lo mismo el desgaste de batería cuando tenés que empujar un auto más pesado que un auto más liviano. Es básicamente sencillo. Lo que me llamó la atención es que la idea de la Fórmula 1 es, en los próximos años, seguir minimizando o seguir reduciendo el peso máximo del auto. Hoy, a punto de arrancar la temporada, mañana arrancan las pruebas de Fórmula 1, el consenso es que no todos están en el peso mínimo. Y recuerden lo que explicaba el otro día, pueden buscar el video, el primero que tiene el canal, es fácil, tiene 3 videos el canal, o sea, este es el cuarto, más un vivo que hice con Adrián y con Flor. Pueden buscar ese primer video donde hablaba de cómo el auto ahora va a tener, por un lado, el peso que se va a medir, que es el del auto propio, y por otro lado, el peso de los neumáticos. Antes se medía todo junto, se pesaba todo junto. Y por eso veíamos que cuando terminaba la carrera, cada auto salía y buscaba la suciedad en la pista, el propio caucho que iba quedando, porque en dar una vuelta y pegar ese caucho al neumático se ganaban 1 o 2 kilos y con eso les permitía dar con mayor tranquilidad el peso. Eso no va a volver a pasar porque ahora se pesa el auto por un lado sin los neumáticos y los neumáticos tendrán su propio peso y va aparte, entonces va a cambiar eso. Pero bueno, la Fórmula 1 tiene la intención de, en los próximos años, reducir el peso de estos autos. ¿Por qué? Porque básicamente en la medida que se fue trabajando en los últimos 15, 20 años en mayor medidas de seguridad para el auto, hoy los autos son mucho más seguros porque tienen el halo, el sistema que va por arriba del piloto para si se le cae otro auto encima o para un vuelco estar protegidos, son mucho más robustos en la parte delantera, en la parte de la nariz, ni hablar en los laterales. Toda esa medida de seguridad que se fue sumando en los últimos 15, 20 años hicieron que el auto vaya ganando tamaño y peso. Y los pilotos se quejaban mucho de que era un auto que no tenía mucho margen porque aerodinámicamente iban muy pegados al piso, entonces no te daba mucho margen para trabajar como piloto y para llevarlo y para pelearlo un poquito al auto y que además eran autos pesados, poco ágiles. En la medida que la Fórmula 1 le vaya bajando el peso a los autos y el tamaño, ya se le bajó el tamaño, se achicó el tamaño para este nuevo reglamento, veremos autos más ágiles. Y me parece que si bien el piloto va a estar mucho más ocupado, además de manejar con el tema de los mapeos del motor, los mapeos de la utilización de la energía, cuándo cargar energía, qué botones apretar para el del boost de tener más energía, para el de overtake, que es el botón para pasar, del cual vamos a hablar ahora un poquito también. Tengo que ir anotando todas esas cosas porque me voy pasando, me voy olvidando. Es decir, el piloto va a tener que ir haciendo demasiadas cosas además de manejar y va a tener que desarrollar una gimnasia. Muchos pilotos dicen que no es tan complejo y que ya lo están haciendo con las primeras pruebas para tener un montón de factores en contra que antes no tenían a la hora de ir manejando y de ir tomando decisiones en el auto. Pero bueno, con un auto más liviano
tienen mayor influencia. El piloto para esta temporada tiene una injerencia superior a la que tenía el año pasado. ¿Por qué? Porque tienen menos carga aerodinámica, porque son autos que no tienen efecto suelo, entonces van a tener un poco de suspensión un poquito más blanda, porque el auto anterior era básicamente a ver quién lo podía tener reglamentariamente más pegado al piso. Y ahora vamos a ver autos, y lo vimos al de Newey, por ejemplo, lo vimos al de Colapinto, lo vimos al de Checo Pérez, es decir, Alpine y Cadillac utilizaron un sistema de rack, se llama, que es la parte trasera más levantada. Eso se hizo famoso hace algunos años cuando un Red Bull de Adrian Newey parecía que iba así de trompa, de la inclinación que tenía por la altura que llevaba atrás, y tiene que ver con el flujo de aire que va por debajo del auto, ahora que no hay efecto suelo y que no hay todos esos canales que tenían los autos en el piso por debajo, donde podían dirigir el aire para que el auto estuviera bien pegado al piso. Ahora eso no está, el piso es plano, entonces vamos a ver autos un poco más altos. Esto hace que la suspensión pueda ser un poco más blanda, eso hace que el piloto influya más, menos carga aerodinámica, distancias de frenado un poco más largas. El piloto va a ser más importante en esta temporada de la Fórmula 1. El botón de pasar. La pregunta es, ¿cómo van a ser los pilotos para apretar el botón de pasar y tener potencia extra si en realidad no les, por energía extra de la batería, si en realidad no les está alcanzando la energía para dar la vuelta completa con el sistema de boost o de agregar un poco de energía a la habitual? Básicamente lo que permite el reglamento, acuérdense esta palabra que les hice un trabalengua el otro día en el primer video, los megajoules. ¿Cuántos megajoules permite por pista, por circuito, por reglamento recuperar la Fórmula 1 por vuelta? Aquel que utilice el botón de pasar, que lo puede utilizar cuando esté en un punto determinado, generalmente va a ser la largada, a menos de un segundo del auto que tiene adelante, va a poder en la vuelta siguiente recuperar medio megajoule más que el resto de los autos, porque se entiende que va a utilizar más energía para poder pasar al auto de adelante. Entonces, si bien hay un sistema que a determinada velocidad el auto que va adelante va a ir perdiendo energía que viene de la batería, y el auto de atrás, de eso se trata el botón de pasar, no la va a ir perdiendo y va a permanecer un poquito más en el tiempo hasta que llegue a otra velocidad con esa energía que viene de la batería. La forma de recuperarla va a ser que le van a permitir a ese auto que viene de atrás pasando recuperar más energía de la que puede recuperar el de adelante, el que puede recuperar cualquier auto que no esté en posición de ataque. Por eso ese botón de ataque va a tener la posibilidad de tener una potencia extra que va a ser bastante importante como para poder pasar. Pero la gran pregunta era, ¿cómo hacen si no les alcanza para la vuelta el botón de energía? ¿Cómo hacen para tener además para poder pasar? Y la respuesta es esa, que se les permite recuperar más energía a aquellos que van a pasar. Mañana empiezan pruebas. Mañana empieza la verdad de la Fórmula 1 y no nos vamos a enterar de casi nada, más allá de que vamos a ir viéndolo y podemos ir sacando algunas conclusiones. La gran diferencia con respecto al shakedown que hicieron en Barcelona es que aquella primera prueba era, primero, ver que todo funcione. Es decir, todos los sistemas electrónicos, todas las mangueras que hay que conectar, toda la puesta del motor adentro del auto, que todo funcione. Por eso era llamado el shakedown. Ese era el objetivo principal de aquella primera prueba en Barcelona. Aquellos que estuvieron un poco más adelantados, Mercedes, por ejemplo, se permitió, creo que Ferrari también, se permitió algunas rondas largas de vueltas, pero muy lejos, muy lejos de exprimir al máximo la potencia del motor. Porque la prioridad era entender que el auto pudiera funcionar en rondas largas y después tener información para analizar desde pavadas como dónde podía tener un desgaste inesperado y que no habían visto ni en el simulador ni en el diseño, pero que lo empezaban a ver en pista. Tenía que ver más con esas cuestiones muy básicas. Es verdad que algunos equipos adelantaron y pudieron dar rondas más largas y probar un poco más, pero también es cierto que nadie se permitió exigir el motor al máximo. Ni hablar del auto, pero principalmente el motor y la entrega de potencia al máximo, porque la prioridad no era medir el máximo, sino que la prioridad era demos vueltas, andemos, veamos cómo funciona esto, veamos que todo está funcionando, veamos qué problemas nos aparecen en este primer funcionamiento y a partir de ahí qué correcciones tenemos que hacer. Ahora se viene otra etapa. Ahora,
Hay que probar el auto en una vuelta en velocidad para clasificación. Hay que probar la ronda larga. Hay que probar los neumáticos nuevos. Hay que probar en qué ritmo pueden girar. Y además de todo esto, hay que probar desarrollos aerodinámicos y hay que probar cómo funciona la recuperación de la energía y cómo combina la energía de la batería con la del motor, pero en rondas largas. Y a todo esto hay que agregarle todos los componentes aerodinámicos, porque ya tienen todos hace mucho tiempo los primeros avances en el paquete aerodinámico. A ver, ¿qué alerones hay que probar? ¿Qué sistema de sidepods en los laterales del auto hay que probar? ¿Qué sistema? Todo lo que vean en el auto es intercambiable. Es probable, es mejorable, porque es apenas el primer auto. De hecho, ya los equipos están trabajando en el segundo paquete de actualizaciones que va a venir más adelante, porque todo esto es un trabajo muy dinámico. Nunca en la historia de la Fórmula 1 hemos visto ni vamos a ver una temporada en la cual se cambie tanto el auto durante el año. Y probablemente sea la temporada, obviamente imposible de predecir, pero más difícil de relacionar entre lo que veremos en las pruebas de esta semana, quitémoslo, lo que vemos en la primera carrera en Australia con respecto a lo que vemos en la última y quién va a ganar el campeonato. Porque además de ser una carrera por desarrollar el auto y por tenerlo rápido, va a ser una carrera por ir mejorándolo a lo largo de todo el año. Normalmente, cuando hay un reglamento, había un cambio de reglamento, aquel que acertaba de entrada y era más rápido que el resto por el diseño, por el motor, por la parte aerodinámica, por el concepto de auto, porque al final de cuentas los autos son un concepto, no es tan fácil como decir, mira, aquel alerón delantero funciona mejor, pongámoslo, porque ese alerón delantero que funciona mejor está directamente relacionado con el resto del diseño del auto y con el flujo del aire alrededor. Entonces no es tan fácil como para copiar lo que a otro le funciona. Los desarrollos que veremos a lo largo de este año serán como nunca hemos visto en la Fórmula 1. Entonces, existe la posibilidad de que quien arranque ganando termine ganando, pero también existe la posibilidad de que el cambio a lo largo de todo el año sea, y nunca hemos visto tantas carreras tampoco en la Fórmula 1 como para tener tantas oportunidades de ir cambiando cosas, y además sumémosle que los presupuestos están controlados porque hay un límite de presupuesto anual. Otro tema que me pareció muy interesante. Ahora que el alerón delantero tiene la movilidad que antes no tenía, es decir, ahora este sistema aerodinámico móvil tiene que el ala delantera se sube y se baja. ¿Qué pasa si un auto en una largada se toca en la primera curva y tiene que entrar a cambiar el alerón? ¿Cuánto más se demora un equipo en cambiar un alerón ahora que tiene que tener el sistema que lo moviliza adelante? Y de acuerdo a la FIA, no va a haber problemas con eso. Es un sistema hidráulico, cada uno lo hace funcionar de manera distinta en cuanto a la conexión y todo lo demás, pero hay dos cosas. Uno, no va a ser un sistema más lento para cambiar el alerón delantero, y dos, es un alerón más chico, más liviano, y como consecuencia de eso es más fácil de manejar y de cambiar. Por lo que no solamente que el sistema hidráulico que moviliza las alas del alerón delantero no va a generar, y su contacto con el resto del auto no va a generar un tiempo mayor, sino que al ser un ala más chica, la Fórmula 1, la FIA especula que el cambio de alerón delantero incluso se podría demorar menos. Pero esto hay que verlo porque ya lo hemos hablado muchas veces, una cosa es lo que se diga a la práctica, otra cosa es la realidad. Y en la realidad lo empezaremos a ver a partir de mañana, los equipos van a probar eso. ¿Cuál es el sistema o cómo le va a funcionar el sistema hidráulico? No solamente para levantar y bajar el alerón delantero, sino también para conectarlo al resto del auto y para ver cómo en un cambio de ala ese sistema no genera un problema extra para conectarlo. De esos detalles hay 78.500 millones. Por eso todo lo que se viene será sumamente interesante. Amigos, gracias por el apoyo, gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. Acá voy con el compromiso de tratar de ir subiendo la mayor cantidad de contenido posible. Voy a ver si me sumo algún invitadito esta semana. El otro día hablé con... No lo puedo decir, pero capaz que viene esta semana o la que viene como para charlar de la Fórmula 1. Les mando un abrazo y gracias por el apoyo. Y qué linda temporada de Fórmula 1 se viene, a lo que vinimos.